Vamos a platicar un ratito hoy sobre un tema muy interesante que creo que ustedes más bien lo seleccionaron de entre los temas que estuvimos revisando la semana pasada con el tema del soltar. Es un tema muy amplio, pero por eso era importante abordarlo desde una perspectiva. Como ustedes se acuerdan, estuvimos hablando de soltar a una persona, soltar a una creencia. Creo que también es un tema súper retador el soltar una creencia. Tal vez más adelante vamos a hablar específicamente de cómo poder soltar una creencia tóxica que he identificado en mí. También hubo muchos votos, vamos a decirlo así, por el cómo poder ser mi propia contención en estos procesos. Vamos a abordarlo más adelante porque creo que lo podemos ver desde diferentes puntos de vista, pero hoy nos vamos a enfocar en ese tema que ustedes seleccionaron para el día de hoy y es cómo soltar a una persona. Creo que todas las que estamos aquí nos hemos enfrentado a esta situación, nos hemos enfrentado a este momento en nuestra vida y no estoy diciendo que yo te voy a dar la fórmula para no pasar por un proceso de soltar a una persona, porque eso es algo que sí o sí nos toca vivir a cualquiera de nosotros por el simple hecho de existir. Lo que me encantaría compartirte es cómo poder transitar por ese proceso de la manera más ligera y que haga menos daño. Eso es lo que me encantaría transmitirte, porque muchos de los temas que están debajo de procesos de coaching y procesos de trabajo que hago con las chicas que comparto o que están en un proceso de coaching conmigo, son los estragos de no haber transitado pues de la manera más sana ese proceso de soltar a una persona. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. El hecho de que tú puedas tener algunos tips o algunos consejos de cómo poder transitar por esa situación que sí o sí nos va a tocar vivir. Si tú no has pasado por ahí, me encanta, qué bueno, pero a todos por el simple hecho de existir, por el simple hecho de estar en este planeta en el cual hay personas que pasan por nuestra vida y a veces no se quedan, sino que tenían solamente que pasar para enseñarnos algo, por el simple hecho de estar presentes en este planeta, pues nos topamos con esta situación de tener relaciones que se acaban. Y es un proceso, como te decía, que si no lo manejamos de manera, pues no puedo decir correcta, pero de una manera sana, es algo que te puede perseguir por mucho tiempo. El tema que vamos a profundizar y vamos a abordar es el tema de cómo soltar a una persona, cómo hacer ese trance lo más sencillo, cómo hacer ese trance lo más ligero posible. Y con esto no quiero decir que se vaya a eliminar el proceso, porque de hecho es una de las cosas en los errores que cometemos, que buscamos acortar el proceso, simplificar el proceso, y no podemos, así como un bebé se tarda 9 meses en la panza de mamá, de la misma manera hay procesos que no se pueden acortar y que si los acortamos trae peores consecuencias en nuestra vida. Entonces, ¿cómo soltar a una persona? ¿Cómo hacer más ligero ese proceso de recomponerme después de estos momentos complicados en mi vida? Lo primero que quiero dejar súper claro y que me gustaría que te llevaras, si hay algo que te vas a llevar nada más en esta noche, es que es completamente normal que te sientas abrumada frente a este proceso. De la misma manera más bien como podemos medir el dolor físico, hay ocasiones en las que vas con el doctor y el doctor te dice de 1 a 10 cuánto dolor sientes. De la misma manera existe el dolor emocional. Sin embargo, como a veces no lo podemos medir,
aunque a mí en especial, yo no sé a ti, hay momentos en mi vida que sí, literal, sentía que tenía el corazón roto y me dolía, pero normalmente ese dolor emocional nadie nos enseña a procesarlo, a vivirlo, a gestionarlo, y más bien lo que hacemos es ignorarlo. Pero existe. La separación, la ruptura, un divorcio, es el segundo dolor más fuerte al que nos vemos expuestas en vida las personas. Claro que también depende del nivel de profundidad y de conexión que hubo en tu relación. No todas las relaciones tienen el mismo significado. Sin embargo, una relación que tuvo significado para ti, en la cual invertiste tu vida, planeaste, tuviste sueños, estabas teniendo expectativas con respecto a esa relación, obviamente trae mayor dolor cuando pasas por ahí. Como te decía, el perder a alguien, el separarte, el divorciarte, el que no se haya consolidado una relación en la cual era importante para ti, es el segundo dolor más fuerte al que nos exponemos en vida los seres humanos, esa pérdida de dejar ir a una persona porque las cosas no funcionaron o simple y sencillamente porque se fue sin ninguna explicación o simple y sencillamente porque no se pusieron de acuerdo, las cosas no funcionaban o tal vez llegó a un tipo de relación codependiente que terminó de alguna manera. Eso no significa que no exista dolor, eso no significa que no sea difícil procesar esa situación. Sin embargo, el hecho de que nosotros nos demos cuenta o primero caigamos en cuenta que es un proceso por el cual todo ser humano, toda persona que se encuentra en este mundo ha pasado, es un proceso por el cual todos los seres humanos pasamos, todos los seres humanos abordamos, nos sentimos un poquito menos mal porque cuando uno está pasando por esos momentos siente que es la única persona en el mundo que sufre, siente que es la única persona en el mundo, te sientes completamente sola, y crees que eres la única persona que está viviendo eso, pero ni eres alguien extraño, ni eres alguien que le falta nada. Tú te pudiste dar cuenta, si estuviste pendiente toda la semana pasada que hablamos de soltar en mis historias, que hice preguntas, cómo resonamos muchas personas con este tema, porque es un tema que hemos vivido todas las personas. Entonces, el hecho de que todas las personas hayamos pasado por ese proceso nos hace entender que de alguna manera es algo que vivimos, es algo que es parte de la vida, es algo que tal vez en este momento tú estás adentro de ese proceso y te puedo sonar hasta grosera si yo te dijera que es algo temporal, pero es la realidad, es algo temporal, es algo que el hecho de que te duela demasiado ahorita no significa que no vaya a dejar de doler un poco más adelante, pero es algo que tenemos en común todos los seres humanos. Entonces, no por eso significa que no duela, ni por eso significa que no sea difícil para ti. De hecho, por eso estamos abordando este tema, pero todos los seres humanos hemos experimentado este proceso, todos los seres humanos vamos a pasar o hemos pasado por estos procesos porque es parte de la vida. Como te decía, hay personas que llegan a nuestra vida para enseñarnos algo y que, y que continúan su camino, y hay personas que llegaron para quedarse y no fueras la persona que eres cuando empiezas a mejorar en tus relaciones si no hubiera sido por lo que aprendiste en las relaciones que terminaron, ¿ok? Entonces, esto es algo que es una vivencia que todas las personas tenemos, pero no por eso significa que sea simple y sencillo. Y lo que te quiero dar son 4 tips, 4 pasos, 4 consejos que te puedan ayudar a transitar este proceso de la manera más ligera, de la manera más sana, de la manera en que tenga menos daño en tu vida, porque es un impacto tan fuerte y es un dolor tan difícil que si no lo procesamos correctamente puede perseguirte, puede marcarte, puede haber una huella en tu vida que te va a afectar en un futuro en tu relación personal contigo mismo y en la relación que tienes con las demás personas. Así que lo primero que quiero que
que entendamos. Ojalá que tengas dónde anotar, y si no tienes dónde anotar, ve por un cuadernito, por una notita, o bueno, aquí se va a quedar la grabación, la puedes ver cuantas veces tú quieras. Pero el primer punto que yo te aconsejaría es que no te aísles. Cuando estás pasando por un proceso de ruptura o de dejar ir a una persona, o aún en el proceso de tomar la decisión para dejar ir una relación o una persona, tendemos a aislarnos. Creemos que nadie más nos va a entender o está sufriendo. Y ok, sí entiendo que no todas las personas están pasando el mismo proceso por el que tú estás pasando, pero yo te puedo asegurar que hay personas que te pueden por lo menos escuchar, que te pueden entender, personas que te quieren, personas que están cerca de ti, pero también elige a las personas correctas. En estos momentos no estás esperando un consejo de nadie. De hecho, los consejos te molestan porque hay veces que no los pedimos y las personas se desviven en consejos. Entonces, elige bien, pero no te aísles. Todos tenemos un amigo que es una buena escucha, todos tenemos una persona que nos presta sus oídos en situaciones complicadas en nuestra vida, y el hecho de hablarlo le quita carga. El hecho de que tú bajes el pensamiento a palabras le quita una carga emocional, porque si no tu cabeza está hecha un mitote. Cuando no puedes entender, porque si te tocó la situación de que se dio de la noche a la mañana y no entiendes qué fue lo que pasó, entonces nosotros nos bloqueamos, o hay un shock, que es lo primero que sucede, o a lo mejor no fue de esa manera tu circunstancia, pero aún así el hablarlo con alguien le quita carga emocional, porque tú misma te estás escuchando lo que estás diciendo, y cuando tú te escuchas tienes la capacidad de tener conciencia de las palabras que estás diciendo, que muchas veces en el dolor las hacemos más grandes. Y el hecho de que nosotros nos escuchemos nos ayuda a poner en perspectiva en muchas ocasiones lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, no te aísles, existen personas que te pueden contener. Si tienes la oportunidad de pasar este proceso con una profesional de la salud mental, sobre todo cuando estamos hablando de procesos de divorcio, de procesos de separación, de procesos de reconstrucción de nuestras vidas, hazlo, porque te va a ayudar a contenerte, y la contención es importante porque cuando nosotros estamos en estos momentos, son uno de los momentos en los cuales somos mucho más vulnerables. Y si no tenemos con quién rebotar esta información, es muy probable que tú saques conclusiones o aceptes conclusiones acerca de ti, acerca de algo o acerca de alguien que no son verdad. Tú puedes llegar a conclusiones como no soy suficiente, tú puedes llegar a conclusiones como no me escogieron, o más bien me rechazaron, me abandonaron. Y quiero que sepas que lo que otra persona haga no tiene mucho que ver contigo, tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con las decisiones que tomó otra persona, no tiene tanto que ver contigo, pero nosotros lo tomamos personal por el proceso y el momento que estamos viviendo. Entonces, el hecho de que tú puedas rebotar esta información o hablarlo con alguien más te ayuda a poner en perspectiva la situación, porque el sacar conclusiones con respecto a ti, o por ejemplo con respecto a algo más, tal vez se rompió, tu matrimonio se fracturó y tú puedes decir, yo no creo en el matrimonio, o puedes decir todos los hombres son iguales, o puedes decir, no soy suficiente. Todas esas conclusiones que sacamos en medio del dolor o o de la desubicación son conclusiones que el hecho de que salgan de nuestra boca repetidamente las llegamos a creer. Y por eso te comentaba que ese tipo de conclusiones nos pueden perseguir el resto de nuestra vida, no solamente en el autoconcepto, en el concepto que tenemos de nosotras mismas, sino también en el concepto que tenemos de otras cosas. Puede hacerlo borroso, puede difuminarlo, puede romperlo, de hecho. Y el hecho que te esté sucediendo a ti algo que sí es tu realidad, pero no necesariamente es la verdad. Y
el hecho de que tú tengas un equipo de contención o un grupo de contención o alguien que te escuche es muy importante, así que no te aísles. Si no encuentras con quién hablar, escribe. El hecho de que tú puedas escribir lo que está pasando por tu mente te ayuda también a ponerlo en perspectiva, porque para que tú puedas bajar a un papel lo que está pasando por tu mente tuvo que ordenarse de alguna manera y si no, en la medida que tú vas escribiendo tu experiencia diaria en el proceso, te da una contención y te ayuda a ordenar o a expresar tus emociones. Porque muchas veces lo que evitamos es sentir, lo que evitamos es eh, permitirle a la emoción de tristeza, de confusión, de enojo, de rabia, que se exprese y por eso nos convertimos, y con eso le doy paso al segundo punto, que es que no te reprimas. Cuando estás pasando por este proceso, lo peor que puedes hacer es reprimirte. Eh, no llorar, contener el enojo, no sentir dolor, porque de alguna o de otra manera yo estoy consciente que por lo menos a mí o a mi generación o a una generación abajo de mí no nos enseñaron a procesar el dolor como un elemento que es parte de la vida, es parte de la vida. El dolor normalmente lo asociamos con algo malo, porque a lo mejor tú llegabas en algún momento a comentarle a los adultos que estaban a tu alrededor o a tus papás que alguien te había hecho sentir mal, que alguien se había burlado de ti. Y en el mejor de los casos, tal vez los papás lo que hacían era, no te preocupes, mira, vamos a invitar a tu amiguita para que jueguen en la tarde, o vamos al cine, o vamos a salir. Y evitaban tocar ese tema seguramente porque no sabían cómo abordarlo y porque tampoco lo hicieron con ellos. Pero en el peor de los casos hay muchas ocasiones en las cuales los papás no se tomaban el tiempo, te decías estás loca, no pasa nada, no llores, tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte. Y eso nosotros lo vamos asociando con que el dolor es malo, con que el sentir es malo, entonces hay que evitarlo, hay que ignorarlo, hay que reprimirlo, porque eso es lo que se guarda en tu inconsciente, como el mensaje que te está dando alguien que no te está conteniendo, que no te pone atención, que no te ayuda en el proceso. El hecho de que hayamos tenido padres presentes no significa que hayamos tenido adultos contenedores, esos que te abrazaban cuando la estabas pasando mal, que te decían que estaba bien, que era un lugar seguro en el que podías llorar, que era un lugar seguro en el que podías expresarte, porque muchas veces nos reprimíamos el enojo, la tristeza, y cuando uno corta el proceso, se puede convertir en un proceso que se va a los extremos, porque cuando tú cortas el proceso de dolor, puedes caer en la depresión o puedes caer en la ansiedad, porque no le diste canal a ese dolor que se estaba sintiendo en forma de tristeza, en forma de enojo, en forma de rabia, en forma de angustia, en cualquier forma que se quisiera manifestar, porque regreso a lo que dije en un principio, es un dolor, es el segundo dolor emocional más fuerte al que nos exponemos, pero parece que en lugar de tratarlo como una enfermedad, si hago una si lo puedo asociar con una enfermedad, es como si te tomaras un Forte o si te tomaras un paracetamol para adormecer lo que está sucediendo. Y si no lo expresamos, nosotros nos convertimos como en una olla de vapor que tarde que temprano va a explotar. Y por eso es que luego vamos por la vida enojadas, muy enojadas, enojadas con el mundo, enojadas con los hombres, enojadas con nuestros padres, enojadas con la sociedad, enojadas con todo el mundo, porque no hubo manera de procesar ese dolor cuando tenía que procesarse. Y entonces el hecho de contenerlo lo somatizamos, lo podemos somatizar, como te dije, en depresión, en ansiedad, en artritis, en colitis, en todas las enfermedades que tienen que ver eh, con, con una emoción no procesada. ¿Ok? Punto número 3. Punto número 1 era no te aísles. Punto número 2, no te reprimas en este proceso de soltar a una persona. Punto número 3, crea rutinas. Miren,
Hay muchas cosas que no están en tu control en este proceso, pero sí puedes tener bajo tu control una rutina, porque la rutina te va a dar seguridad. Muchas veces lo que perdemos en estos procesos de soltar a una persona es la estructura. Mala o buena, relación complicada o más o menos, era una rutina en tu vida, era una era una estructura que había en tu vida, tener a esta persona junto contigo, a hacer algún tipo de actividad, era una persona que a lo mejor estaba en tu casa o veías 4 veces a la semana o tenías una rutina con esta persona. Entonces, el hecho de que esta persona se vaya es como si alguien te quitara una pata de una silla en la cual tú estás arriba. Era una estructura de vida, era un lugar que tu rutina o como tú me digas, pero era algo que tú conocías. Entonces, si alguien viene y te quita la pata, de la misma manera tú te desbalanceas. Tu vida se desbalancea por completo. Entonces, la más angustia que se siente es la incertidumbre. En estos procesos, la incertidumbre es algo que está vigente. Y cuando tú quieres procesar esto de una mejor manera, yo te recomiendo que crees rutinas. Esas rutinas te van a ayudar a mantenerte sobria, a mantenerte un poco en equilibrio en este proceso, porque a lo mejor no sabes lo que va a pasar en la próxima semana, no sabes lo que va a pasar el próximo mes, sobre todo si estás empezando por este proceso que todo se cayó, todo se desboronó, sientes que tu vida a veces que se acabó, que no sabes qué pasa, porque tú tenías comprometidos sueños, comprometidos muchas cosas en esa relación, entonces lo que te puede funcionar es una rutina de la mejor manera que sea lo más natural para ti. Pero apégate a esa rutina. Yo te recomiendo que sea una rutina temprano por la mañana, porque le das a tu cerebro información de que te estás ocupando de ti misma, de que te estás ocupando de ti y de lo que puedes ocuparte. De lo que puedes ocuparte en ese momento es de tener un tiempo para conectarte contigo, aunque sea para llorar, aunque sea para leer, aunque sea para escuchar una meditación guiada, aunque sea para orar, aunque sea para respirar, aunque sea para conectarte con tu corazón y escuchar que tu corazón está latiendo. Cualquiera que sea la actividad, pero que sea una actividad consistente, que te dé la consistencia que necesitas en ese momento, porque necesitas un lugar que te dé consistencia y que sepas que todos los días a la misma hora, si es posible, vas a hacer exactamente lo mismo. Es como cuando nuestros bebés están pequeños. Yo no sé si tú tienes hijos, pero si no tienes hijos, te platico que un bebé cuando nace, por eso es que a lo mejor tu mamá hizo contigo esto. Yo, por ejemplo, con Ana Sofía, lo que hacía era que todas las tardes a la misma hora se bañaba exactamente a la misma hora, cenaba exactamente a la misma hora, jugábamos un rato exactamente a la misma hora y se dormía exactamente a la misma hora. Y ella solita, ya cuando ella caminó y solita agarraba su biberón, que era la última toma del día, y se iba y se dormía porque había una rutina y a un niño cuando está creciendo eso le da seguridad. El hecho de que tú le hagas una rutina y que sepa qué va a pasar después de cierto paso, le da la seguridad y constancia y consistencia en su vida y va creando seguridad en su vida. Eso es lo que tú necesitas en este momento, crear consistencia en una etapa de tu vida, porque hay cosas que no tienes control. Tu proceso de duelo lleva su se ha disparado, vamos a decirlo así, lleva su caudal, lleva su flujo, pero mientras todas esas emociones están revueltas en tu interior, sí hay algo que puedes controlar y es tu rutina. Así que te recomiendo que tengas una rutina. No es porque quieras, no es que tengas ánimo, no es que estés motivada, es que estás creando estructura que se necesita en este proceso. Y por último, vive cada paso del proceso. El duelo es un proceso que se dispara solo. No es que si quiero, yo lo disparo, aprieto un botón. No, se dispara solito. En el momento que
que viene el evento, que se crea la ruptura, la separación, o que simple y sencillamente estás pensando qué decisión tomar en tu relación porque te estás dando cuenta que no va para ningún lado, se dispara solito el duelo. Hay chicas que me dicen, Lupita, pero yo, yo no siento que esté en duelo una vez que toman la decisión de separarse. Y eso no significa que no hayan pasado el duelo, sino que lo pasaron siendo parte todavía de la pareja. Y ya pasaron por varias etapas, por eso cuando toman la decisión no es cuando se disparó el proceso de duelo, sino se disparó cuando decidiste o elegiste separarte, porque muchas veces estamos separadas emocionalmente aún estando con la pareja, y ahí es cuando se dispara el proceso de duelo. Entonces, cuando tú empiezas ese proceso, hay que permitirle a todas las fases que se manifiesten y no son lineales. Al principio tal vez sea un shock, al principio tal vez sea el ignorar, es válido. Cuando esa noticia llegó a ti sin que te dieras cuenta y de repente a lo mejor fuiste de las chicas que se presentó esta situación y ni la viste venir, entonces entras en shock, entras en negación, no aceptas lo que está pasando, ni siquiera quieres pensar, ni hablar, ni sentir sobre ello. Hay quien tal vez está en el proceso de mucha tristeza, también vas a pasar por mucho enojo, también vas a pasar por nostalgia y luego vas a volver a repetir el proceso. Entonces el proceso de duelo no es un proceso lineal, se siente en diferentes etapas y vuelve a suceder. Y pasar por todas esas etapas es lo necesario, porque para llegar a la aceptación, y con la aceptación significa que de la cabeza bajó al corazón, es decir, a lo mejor tú ya te diste cuenta que eso es algo que ya no tiene vuelta atrás, que la persona ya se fue, que la persona no va a regresar, que la persona no debe de regresar porque te diste cuenta que era muy dañino, pero eso es algo que empieza de manera cerebral, de manera en tu mente, te empiezas a tratar eh, de querer convencer a ti misma de que es lo mejor que pudo pasar. Pero cuando baja el corazón, cuando lo aceptas en el corazón y dices, ok, esto ya no tiene vuelta atrás, esto ya es así como va a suceder, es en el momento que empiezas a estar lista para adaptarte a este nuevo escenario. De hecho, la palabra duelo o el proceso del duelo tiene como objetivo que tú te adaptes a este nuevo escenario en el cual ya no se encuentra esa persona, en el cual las cosas que hacía esa persona ya no las va a hacer porque no está, en las cuales el papel que esa persona fungía en la pareja ya no va a existir porque ya no está. Entonces tú te empiezas a adaptar a este nuevo lugar en el cual ahora ya no existe la pareja, sino estás tú sola. Pero eso llega a la aceptación, eso llega cuando tú te das cuenta que ya no hay vuelta atrás, no solamente aquí, sino en el corazón, ya sabes que eso es lo que va a suceder y tal vez no tengas la solución, tal vez no tengas todavía la solución, todavía no sepas qué vas a hacer, pero ya estás lista para esa nueva etapa, para empezar a explorar esa nueva etapa en tu vida, para empezar a acomodarte en ese nuevo escenario, para empezar a elegir qué vas a hacer o qué vas a dejar de hacer o qué vas a empezar. Eso viene una vez que la aceptación es integral, no solamente en tu cerebro, sino también en tu corazón. Pero para llegar ahí pasaste por muchas etapas antes que no debes parar, que son parte del proceso, que el hecho de que alguien no nos haya enseñado que el dolor es parte del proceso para que las cosas para una nueva etapa de tu vida. Es como cuando una, no a todo mundo lo sucede, aquí debe de haber doctoras y a lo mejor
digo tonterías, y si digo tonterías, corríjanme, pero una persona cuando está creciendo normalmente le duelen los huesos, siente dolor. Entonces, ese dolor que es parte del crecimiento, es parte del proceso y es lo mismo en este proceso. El hecho de que duela es parte de la evolución de este proceso, no tiene una connotación negativa, no tiene por qué tener una connotación negativa, no tenemos por qué huir de ahí. Y también cuando están haciendo un bebé, en mi caso tuve a mi hija por parto natural y me dolió. Entonces, pero yo ya sabía que eso era parte del proceso, yo sabía que aunque me decían que la epidural, y sí me pusieron la epidural, pero al principio pues tuve que vivir el principio del parto y me dolió, pero yo ya sabía que era parte del proceso. Es exactamente lo mismo aquí. El dolor es parte de este proceso, no huyas de él, porque si huyes de él, no vas a tener la experiencia completa. Hay muchas personas que cuando están empezando este proceso te dicen, no te preocupes, vas a aprender algo y vas a saber algo y vas a tener una aportación y vas a tener un aprendizaje. Sí, ya sé que vas a tener un aprendizaje, pero no empieces por ahí. Porque si tú te vas directo a investigar cuál fue el aprendizaje sin antes procesar el dolor, el aprendizaje no va a estar completo. A ti no te debe de importar en este momento si es que estás apenas iniciando por aquí, qué aprendí, qué no aprendí, qué me dejó, qué no me dejó. Esto lo vas a saber más adelante. Ahorita encárgate de ti y de que ese proceso emocional le permitas que suceda, preferentemente en contención, preferentemente que alguien te pueda apoyar en el proceso. Puede ser una buena amiga, que alguien te pueda prestar oídos, puede ser un coach, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, dependiendo de cómo estés viviendo el proceso. Pero antes de preguntarte qué aprendí, vive el proceso de la mejor manera posible, ¿ok? Entonces, resumiendo, número 1, no te aísles. No te aísles, porque aislándote vas a concluir cosas que no son verdad acerca de ti. Las estás concluyendo en el dolor y tú no debes tomar decisiones permanentes en situaciones temporales. Y aunque parezca que no, aunque te duela tanto que sientas que nunca va a acabar, esta es una situación temporal. Número 2, no te reprimas, o sea, no te aísles, no te reprimas. Crea rutinas. Tu rutina es tu mejor amiga. Una rutina es la mejor amiga. Y si estás trabajando, el trabajo es parte de tu rutina. Es terapia ocupacional. Sé que a lo mejor no tienes mucho cerebro o tu cabeza todavía está abrumada, pero tu trabajo es parte de la terapia ocupacional. Y por último, vive cada parte del proceso porque es parte del acomodo de tu vida a un nuevo escenario. Si tú no te acomodas a ese nuevo escenario en el cual pueda mejorar tu vida, porque seguramente así va a suceder, es muy probable que llegues con cicatrices, que llegues con heridas que no cerraron correctamente y te va a alcanzar esta situación más adelante, y más adelante vas a tener de todos modos que trabajar, que gestionar, que sanar eso que hoy no estás queriendo hacerlo o dispuesta, o a lo mejor no sabías, ¿ok? Entonces, chicas y chicos, esto es algo que quería compartir con ustedes en el tema de cómo hacer más ligera, cómo hacer más sano y más ligero el proceso de soltar a alguien. Espero que les sirva, que se lleven esta información y que la apliquen en su vida. Les mando un abrazo a todos, gracias a cada uno de ustedes que se conectaron. Vamos a estar continuamente abordando esta información que sé que es de utilidad para ustedes. Los veo en la próxima. Hasta luego.